Y yo me considero artista, no solamente porque me subo a un escenario a tocar mi instrumento, claro, a cantar las canciones, a grabar los discos, a ensayar, a practicar en mi casa. Trato de llevarla a otras situaciones, a otras instancias, ya sea desde redactar un texto, un ensayo. Siempre le voy a dar un toque artístico porque así lo siento, ¿no? Cada una de esas crisis me fueron abriendo como distintas perspectivas y formas de ver las cosas. Vida y política no son asuntos separados. Todas las personas tenemos una cuestión en común, que es tenemos una idea formada sobre una situación. Los nenes y las nenas tienen muchas veces miradas que nos interpelan a las personas adultas. Entonces, bueno, ¿cómo escucharlos? Hay que darle voz para ver qué tienen para decir, cómo nosotros tenemos naturalizado un montón de situaciones que ellos no. Che, esta canción es para chicos, pero también es para grandes. Tiene un idioma, ahí un lenguaje, la música, que permite múltiples lecturas. Y eso es una gran definición del arte. En esto de lo individual es re paradójico que está de moda los megaconciertos. Nunca hubo tantos conciertos a tan gran escala como hay en este momento. La cultura tiene en este momento eso, y vos me vas a decir, ¿qué tiene que ver eso con el individualismo? Yo creo que el individualismo ahí se manifiesta en querer ser parte de eso. En una época yo me quejaba un montón, ¿viste? Porque sí, porque me cansaba, porque esto, porque lo otro, qué sé yo. Ahora estoy tratando de pensar que, bueno, así esté cansado y sin dormir, si me subo al escenario voy a tratar de dejar lo máximo y lo mejor, y aunque me equivoque en una cosa porque estoy recansado, que me pasa, o le erré una nota o lo que sea, yo voy a tratar de dejar lo mejor y voy a tratar de dar el máximo que pueda dar, y un poquito más también ahí, que para mí vale un montón la gente que se acerca a escucharte, que te presta la oreja, que te presta la atención. Bienvenido, Gonza Carmelé, a un capítulo más del El artista dentro de la persona. Y bueno, siempre arranco a modo de autopresentación, preguntando qué considerás vos que es importante que sepan de vos para entender con quién estamos hablando. Bueno, que siempre es difícil de autodefinirse, ¿no? Exacto. Bueno, gracias primero por la convocatoria, la verdad que bueno, que está buenísimo poder participar para mí de este espacio. Y bueno, si me tengo que definir a mí, Gonzalo Carmelé, como, bueno, en este momento de mi vida, ¿no? Porque justo estábamos hablando en la previa, ¿no? De todas estas cosas que nos van llevando en nuestras vidas, cómo se van abriendo los caminos. Bueno, en este momento me encuentro siendo músico, parte de la agrupación Canticuénticos, bueno, con la que venimos trabajando hace ya unos cuantos años. Yo hace 12 años que estoy ya participando del proyecto. Y bueno, estoy trabajando full time con eso, que me demanda muchísimo tiempo por, bueno, cuestiones de conciertos, de viajes, claro, y de todo lo que lleva a diario, digamos, sostener ese proyecto que bueno, que consume muchísimo tiempo, lo pide, lo requiere, y claro, hay que estar, claro, y ponerle el cuerpo. Y bueno, también, bueno, sigo siendo, o sea, siempre primero que nada, ¿no? Músico, bajista, toco el bajo, el contrabajo desde hace más de la mitad de mi vida, ¿sí? Y más también, bastante tiempo, y he tocado con un montón de grupos, digamos. Y también, bueno, ahora me encuentro abocado al estudio. Estoy terminando una carrera que me fascinó un montón, que se llama Licenciatura en Teoría y Crítica de la Música, que bueno, me abrió un poquito a todo lo que es la cuestión académica de la música, claro, académica referida a cuestiones, digamos, que se entrecruzan con otras disciplinas, ¿no? Como la sociología, un poquito de antropología, todo visto desde una mirada de la teoría de la música, ¿no? Bien. Entonces, bueno, estoy encontrándome también ahí, bueno, creando mis propios contenidos, ¿no? Estudiando, llevando las cosas para el lugar a donde lo voy sintiendo, lo que voy encontrando, y tratar de también ponerle una base teórica y una cuestión ideológica, ¿no? También con lo que, claro, con lo que yo siento que tiene que ver hacer arte, ¿no? Con lo que es el arte y con todo lo que yo produzco. Así que bueno, eso sería yo hoy, ¿no? Bien, bien. Un entrecruce entre esas tres cosas. Tremendo, ¿no? Un montón. Bueno, un poco esto tiene que ver con eso, con la charla sobre el arte, ¿no? Y nada, acá el cuestionamiento es justamente sobre el ser artista. Que nada, me surge a partir de una crisis personal de identidad artística, de donde surgen muchísimas preguntas, que bueno, invito a gente que sé que por ahí tiene una palabra para compartir, y la pregunta es, ¿qué es ser artista? ¿Se hace, se nace, se construye, se estudia? ¿O te podés autoproclamar? Y es que no podemos ser tan rígidos de definir, a ver, si hay artista, no artista. Yo creo, claro, que
somos artistas en un sentido como muy amplio, ¿no? Me Ajá. parece que es en lo que a mí me parece, ¿no? Esto Bien. voy a hablar de... Sí, estos son opiniones personales. Voy a ser súper autorreferencial. Yo, si tengo que pensar, a ver, ¿soy artista o no soy artista en este momento, por ejemplo, que no toco tanto el bajo como tocaba en otro momento? Sí. Y capaz que sí, porque tiene que ver con una forma de hacer las cosas, ¿no? Entonces, si lo aplicamos a un sentido amplio del quehacer artístico, que como hablábamos recién, ¿no? Puede tener un montón de disciplinas, uno lo puede asumir, desde un lado creativo y empezar a generar cosas y a que pasen un montón de cosas que pasan por lo artístico. Sí, sí. Y si no nos ponemos tan rígidos, bueno, lo podemos tomar en un sentido amplio como una forma como una actitud hacia el mundo, ¿no? Bien. La cuestión artística. Una actitud. Una actitud. Ajá. Yo lo pienso muchas veces así, ¿no? En ser creativo, en poder pensar afuera de la caja, como dicen un montón, ¿no? Bien, y no sí. solo limitarme a tocar el bajo todo el día o bueno. O sea, una cuestión meramente ejercicio, digamos, de... Tiene que ver con lo que a mí me sale. Yo pienso, por ejemplo, en vos, que sos un compositor. Un tipo que canta, que lleva su música. Y tu forma viene por ahí, ¿no? Hacer canciones. Claro. Yo no soy muy de hacer canciones. A mí me nace por otro lado. Entonces ahí vemos que somos distintos tipos de artistas. Claro, ¿no? Sí. Pero no hay una sola forma de serlo. Claro. Entonces tiene que ver con una actitud hacia lo que yo quiero hacer. A cómo canalizar eso que yo siento, que quiero sacar, que quiero compartir. ¿No? Sí. Y bueno, todo lo que tiene que ver con eso, ¿no? Con lo que queremos hacer, en definitiva, con lo que sentimos. Bien, y en ese sentido, ¿vos te considerás artista? Y yo me considero artista, sí. Ajá. No solamente porque me subo a un escenario a tocar mi instrumento, claro, a cantar las canciones, ¿no? A grabar los discos, a ensayar, a practicar en mi casa, sino porque también, bueno, trato de que toda esta cuestión artística que siento, que se me canaliza, digamos, a través de hacer música, bueno, también trato de llevarla a otras situaciones, a otras instancias, ¿no? Ya sea desde redactar un texto, un ensayo, ¿no? Siempre le voy a dar un toque artístico porque así lo siento, ¿no? Porque es la forma que tengo de comunicar lo que quiero hacer. Y bueno, esto que te decía, de ponerle un sustento teórico también o una cuestión ya filosófica, ¿no? De pensar, esto que vos decías, de las inquietudes, de los problemas que nos aparecen, bueno, a ver cómo lo podemos definir, cómo podemos encontrar la palabra que nos permita conectarnos con eso que sentimos para darle un marco, para hacer que exista y para poder también compartir ese sentir. Bien, es decir, como nombrarlo también de alguna manera, está bueno eso. Y ahora ya desde el lado más de público, ¿no? Porque también somos consumidores de arte, que es súper importante, ¿no? Eso. ¿Vos qué ves en alguien que decís, uy, esta es un artista? Bueno. Como desde el otro lado, ¿no? Como público. Claro, como público. Bueno, a mí me pasa... Bueno, vamos con una que tuve hace poquito. Hace poquito tuve la suerte de que, bueno, con Canticuéntico fuimos nominados. En realidad nos dieron el diploma de mérito de los premios Conex, que es un premio ya en sí mismo, y nos galardonaron con el premio Conex de platino. Wow, que eso fue hace un par de semanas. Increíble. No puedo creer hermoso, que tengo un Conex de platino, ¿entendés? Es muy fuerte, ¿viste? Pensarlo porque, bueno, es un premio muy auténtico, ¿viste? Que no tiene una empresa atrás, sino que, bueno, tiene una fundación que trabaja por el arte, que es la Fundación Conex, que es una cosa increíble, que es un premio que lo han ganado un montón de artistas que son muy admirados, por lo menos por mí. Vos imaginate que en esa premiación estaba Dividido, estaba Abel Pinto, Soledad, que yo le he ido a ver de chiquito a los conciertos, un montón de gente, David Lebón y Charly García. Tremendo, sí. Entonces, bueno, estar ahí al lado de Charly García, bueno, un tipo que me generó una cosa que yo no lo podía creer, ¿viste? Esa energía. Lo mismo me pasa con Spinetta, digamos, ¿viste? Artistas que han dejado todo, porque son tipos que han dejado todo y han volcado. Ahí tenés, es una actitud. Pues la vida en función del artista. Exactamente. ¿No? Sí. Los tipos pusieron todo ahí, todo en ese canal artístico. Todo su tiempo de vida, eso destinado. Todo lo que hacían, todo lo que hacían. Tremendo. Otro tipo que es increíble, que es Machi Rufino, que también tuve la suerte, bueno, de charlar con él hace no mucho y bueno, y justamente hablaba de eso. Los tipos que tocan toda la vida. ¿Viste? Porque ¿qué hacen si no tocan? Porque es eso, ¿viste? Es la actitud
de la artística, ¿no? Exacto. Que bueno, por ahí hay tipos que la tienen y la sienten ahí tocando, después hay otros que van o que vamos encontrando otros canales, digamos, y que en algún momento podemos volver, qué sé yo, pero no por eso Exacto. dejamos de, por no estar con un instrumento colgado o haciendo algo que es puramente arte, Exacto. ¿viste? Sí, sí, Bueno, sí, sí. esa pulsión que se siente adentro no se va. Entonces Bien. siempre estamos en función de hacer algo. Claro. Vos sabés que acá surgió varias veces durante este ciclo de charlas el tema esto, ¿no? De la dedicación del tiempo que le dedicás a la actividad artística, ¿no? Y que, bueno, obviamente por la vida que tenemos, el contexto en el que vivimos, necesitamos a veces trabajar de otras cosas para poder sobrevivir en este mundo así meramente capitalista, ¿no? Que es necesario. Y a veces ese trabajo incluso te requiere mucho tiempo y energía que por ahí antes volcabas a lo artístico, ¿no? Bueno, hoy calculo que en tu caso, por suerte, le podés dedicar más tiempo al hecho artístico, ¿no? Pero está esa cuestión, ¿no? De en algún momento tenemos que trabajar para poder seguir haciendo arte, ¿no? Totalmente, totalmente. Pero mira, a ver, yo toco profesionalmente, trabajo profesionalmente de la música hace 20 años, ¿viste? Bien. Y he tenido la suerte de que siempre, bueno, anduve por todos lados desde los inicios, ¿no? De que empecé a tocar y empecé a trabajar con la música, empecé a viajar un montón. Y a mí no me gusta viajar, yo te voy a decir la verdad. ¿Ah, sí? Hay algo Mirá que a vos. mí no me gusta y es tener que viajar para tocar. No, Uf. no lo disfruto. ¿Viste? Me encanta llegar al lugar, Claro, tocar, llegar y el tocar, concierto sí, está bárbaro, pero- pero bueno, el proceso lo padezco, ¿viste? Claro. No soy muy fan de eso. Y bueno, y desde siempre me tocó, ¿viste? Y Claro. de hecho uno de mis primeros trabajos más importantes fue como músico en un barco crucero, Mirá. allá por el año 2008, ¿viste? Y bueno, también en esa época viajaba un montón, acá por Argentina, tocando, ¿viste? Sí. El contrabajo, metía el Claro. contrabajo en los buches del colectivo, o sea, me mandaba Uf. unas que eran muy tremendas, ¿no? Qué cómodo. Qué comodísimo, comodísimo. Qué cómodo ese viaje. Y bueno, y ¿a qué voy, digamos, con esto, no? Que bueno, que uno por ahí dice, wow, qué bueno esto de poder viajar y estar tocando y qué sé yo, pero bueno, también eso te insume un montón de tiempo. Claro, sí. Por sí. ahí una gira que me tengo que pegar con Canticuénticos, que está buenísimo o sea, padezco la situación de viaje, pero me encanta poder hacerlo, poder trabajar de eso, te insume un montón de tiempo. Claro, sí, sí. Y te insume un montón de energía y de verdad que te agota porque es salir a las 2 de la mañana. Es como también muy sacrificado, ¿no? Es otro tipo de sacrificio. Claro. Pero bueno, siempre este mundo tiene eso de que si algo te gusta, te va a hacer hacerlo hasta un punto en el que te satura, ¿viste? Bien. Te exprime al máximo, digamos, ¿viste? Y eso es un poquito lo que pasa, ¿no? Tiene que ver con una cuestión del sistema, ¿no? Claro, sí, Esto sí, que de vos la decías. exigencia del sistema. La exigencia del sistema es así, ¿viste? Bueno, es tener que aprovechar todo al máximo, tener que hacer rendir todo, tener que, bueno, aprovechar todo el tiempo que tenés. Y bueno, Claro. por ahí a veces nos pasa que no tenemos tiempo de estudiar mucho porque tenemos que tener otro trabajo, que me ha Claro. pasado también, que por ahí no tiene que ver con la música, ¿viste? Porque, bueno, es lo que necesitamos por ahí para complementar la situación de poder sobrevivir, ¿no? De poder generar un sustento para mantenernos, ¿viste? Para poder vivir. Pero bueno, también te pasa esta otra cosa de que, bueno, uno es músico profesional y vas, tocas, viajás, haces los conciertos, todo, y eso también te insume un montón de Claro, tiempo sí, sí, sí. y se termina también resintiendo un montón la cuestión artística, ¿me entendés? A Sí. eso voy. Bien. Porque- Ahí me gusta ese punto. O la cuestión artística no, la cuestión de tener el tiempo para poder investigar, para poder Ok. tomarte el tiempo, parar la pelota y decir, bueno, voy a estudiar esto, voy a investigar por Claro. este lado. ¿viste? Algo, pero más por el lado del disfrute, decís vos. Claro, te Bien. pasa Sí, sí, porque sí. a veces, qué Del sé yo, agotamiento. estás, qué sé yo, para hacer un concierto en Chile, a veces me pasa que no quiero estar con el violín, ¿no? Así, dando lástima, pero a veces te pasa que, qué sé yo, a mí me pasa, que Claro. te vas a un concierto ahora, hace poco en el sur de Chile, y tenés 4 días más o menos entre que terminás saliendo de tu casa, Claro, hasta que llegás llegás. hasta allá, ¿viste? Después haces el concierto, terminás, tocaste, volvés, tenés un montón de tiempo ahí en el medio, Claro. ¿viste? En el que el tiempo que pudiste tocar, entre que probaste sonido, todo es muy poquito. Y en el medio no tenés tiempo para hacer mucho más, salvo que también tengas las ganas, a veces, qué sé yo, decir, bueno, voy a aprovechar este viaje
estas 2 horas en el avión Claro, para cosas ponerme a así. componer una canción. A mí no me sale, digamos. Sí, sí, Sí sí. lo hago, por ejemplo, con los trabajos, con las cuestiones, digamos, de, qué sé yo, de ponerme a leer cosas, textos académicos, redactar algunas cosas o proyectos, viste, que estoy haciendo. Claro, ahí Ahí sí lo estoy, aprovechas ese tiempo. ahora lo estoy canalizando, digamos, por ahí. A Bien. veces también puede ser mirar una película, ponele, viste, que es un tiempo, pero bueno. Sí, sí, también de dispersión, que es necesario muchas veces ese Eh, tiempo de despeje. Claro, entonces, bueno, a lo que voy también es que hay que poder detectar los momentos que por ahí podemos tener para poder aprovechar, Ujú. sin exigirnos de más, tratar de aprovecharlos al máximo, Claro. ¿viste? Sí, sí, sí. Y bueno, Sin a veces. saturarse. Y también, ahora me voy otra vez, porque esto me hace replantearme un montón de cosas. Bien. Es la Eh, idea. Me acuerdo cuando yo decidí, un día tuve la loca idea, después de Ajá. estar 2 semanas sin dormir, ¿viste? Y no, estaba con insomnio, ¿viste? Y no sabía qué hacer con mi vida. Y Ujú. dije, ya está, yo me voy a dedicar, porque yo quiero ser músico, no le voy a dar más vuelta a esto, ¿viste? Había Claro. estudiado otras cosas en la facultad, no me terminaban de copar, ¿viste? Y le eludía al bulto, ¿viste? Le estaba Claro, sí, esquivando sí, sí. ahí a lo que yo quería hacer, que era tocar. Entonces dije, bueno, me voy a poner a estudiar música en serio. ¿Qué tengo que hacer? Voy a estudiar 8 horas por día Ajá. de música, Tomá. ¿viste? Y claro, y me ponía a estudiar 8 horas por día, que en ese momento las tenía, era chico, ¿viste? Claro, sí, sí. Tenía, ¿viste? 10 y tenía la suerte de poder hacerlo. Tenía también mis laburos, ¿viste? Como para ganarme un mango y poder estar, pero bueno, tenía la suerte de poder vivir en la casa de mi viejo, ¿viste? Claro. Entonces, mal que mal, ¿viste? La zafaba, pero ¿qué hacía en esas 8 horas? No la podía aprovechar, ¿viste? Hoy la aprovecharía mucho mejor y no lo haría tampoco, porque Claro. es un montón estudiar 8 horas es un montón. tanto tiempo de instrumento, pero bueno, me obligaba a hacerlo. Y después aprendí que con un montón de menos tiempo y bueno, por ahí manteniendo o tratando de hacerlo, ¿viste? A gusto, por ahí capaz que no necesitaba tanto tiempo y con Ajá. mucho menos podía hacer mucho más. Entonces, Claro, más eficaz. todo tiene que ver con el camino artístico y con la Ok. forma artística de ir De encarar. encontrándose con lo que uno de verdad siente, digamos, ¿viste? Porque bueno, tiene que ver con eso. Y en este camino que estás diciendo, bueno, no, desde la adolescencia hasta acá, ¿tuviste alguna pregunta, alguna medio crisis así, decir, más allá de este momento que estás contando, ¿no? De que no fue cuando decidiste hacer música. Claro, y sí. Durante el transcurso de ya siendo músico, digo, ¿tuviste esa pregunta de decir, ¿será que le erré aquella vuelta cuando me quise estudiar esto? Y sí, millones de veces. Me he sentido, viste que no, me sentí un montón de cosas distintas, ¿no? Desde lo artístico musical, de decir, no estoy al nivel que yo quiero estar, no me siento que no puedo tocar esta música, ¿viste? Claro. Porque en una época me pasó que bueno, empecé a tocar el contrabajo. Acá no había contrabajistas y empecé a tener la suerte de que me empezó a convocar un montón de gente para tocar música que yo estudiaba y que sabía y música de la que yo no conocía nada. Y así me fui encontrando con el tango, por ejemplo. Ah, mirá. Y tocaba tango el tipo. ¿Y cómo se toca te tango? encontraste con eso? Y sí, claro. Fue una de las primeras cosas que tocaba con el contrabajo, pero yo, chicos, no. Pero dale, vamos a probar. Y bueno, y traté de dar lo mejor y de estudiar todo lo que tenía a mano. No era como ahora, que ahora tenemos todo el acceso, claro. Ahora hay un acceso impresionante. Sí. Vos decís, ¿cómo tocar tango en el YouTube? Y te aparece. Te aparecen 3 millones de videos. Y en esa época teníamos que aprenderlo desde un compact, poniendo play y pausa. Y parando, ¿viste? Claro. Y a ver si era o no era. Y si no se te rayaba, porque si no, claro, ¿viste? Más o menos. Claro, olvídate. Y no sabía leer música. Me daban una partitura y yo, bueno, muy rudimentariamente la sacaba, pero claro. No tenía ni idea, ¿viste? Y entonces, bueno, fue empezar a aprender todas esas cosas y sentir por momentos mucha frustración porque tocaba con un montón de gente, porque es esto, ¿viste? Había que tocar y bueno, y tenía el tiempo y me dedicaba a eso y me dedicaba a todo lo que podía, ¿viste? Porque era mi trabajo. Claro, claro. Entonces, bueno, capaz que tenía 2 ensayos por día de 2 músicas distintas y tocaba a la noche otra cosa. Y en el medio sentía y decía, ¿pero qué estoy haciendo? ¿Me entendés? Estoy tocando tango, música del litoral y quiero tocar con un grupo de jazz y no me sale ninguna de las 3 bien, ¿viste? Claro, no podía abarcar todo. Para mí era una crisis terrible porque me sentía que no sonaba, ¿viste? Capaz que era yo, ahora escuchando algunas grabaciones me parece que no estaba tan mal lo que estaba haciendo, capaz que estaba siendo muy duro conmigo, pero fueron muchas crisis como esa, desde lo musical, crisis de, qué sé yo, de llegar a un toque
con 0 pesos en el bolsillo y el auto con el tubo de gas vacío. Claro. Y irme con eso, ¿viste? Y era lo que tenía para zafar la semana. Y bueno, cosas, qué sé yo, que nos pasan a todos, ¿viste? Claro, es decir, sí, que te van curtiendo en cierta que te manera. van curtiendo, que te van, bueno, exigiendo, que te van moldeando. Y bueno, he tenido un montón, ¿viste? He tenido un montón. Nada, después desde lo físico también. Ajá. El contrabajo para mí fue muy exigente. Mirá. Y bueno, y siempre, viste, qué sé yo, por momentos tenía problemas de musculación, viste, muy fuerte o dolores y qué sé yo. Claro. Y eso también me hizo replantearme un montón de cosas. Pero bueno, qué sé yo, siempre traté de, así como tenía la crisis, que es algo que nos pasa a todos, viste, te surge el problema y bueno, trataba de buscarle la solución. Bueno, después la pandemia. Cuando vino la pandemia, dije, ¿qué voy a hacer? Claro. ¿Qué hacemos ahora? Esto va a quedar, parecía que iba a ser para siempre, ¿viste? Encima. Sí. Nos cambió la realidad y bueno, para mí esa salida fue aprender a hacer otras cosas. Qué sé yo. Terminé editando videos, por ejemplo. Mirá. Yo en la pandemia terminé animando el video de Pañuelito Blanco de Canticuénticos. Okay. Lo hicimos entre Seba y yo. Hicimos también unas cosas audiovisuales que las hacía desde mi casa. Aprendí a grabar. Y aprendí a producir música y qué sé yo, viste, también desde mi casa. Y bueno, cada una de esas crisis me fueron abriendo como distintas, no te voy a decir oportunidades, pero sí perspectivas y formas de ver las cosas. Que bueno, que ante la crisis y ese ahogo que te da, nada, tratar de encontrar el punto a donde tocar para poder sacarlo adelante y para poder terminar estando cómodo, en definitiva, claro. Y estar bien con uno, ¿no? No, ni siquiera por ahí tener que cumplir con los demás, sino en mi caso es una cuestión de autoexigencia que yo tengo. Claro. Que bueno, que es por donde. Sí, por que donde creo me que salió. es medio común por ahí entre artistas, entre músicos. La autoexigencia es un fantasma con el que tenemos que luchar bastante, me parece. Sí, la lucha es de igual a igual contra uno mismo, dice la canción. Sí, y bueno, siempre una sana competencia con uno y un compartir con los demás y poder entender y aprovechar de todo lo que podemos compartir con el entorno, que me parece que es lo más valioso, ¿viste? También, eso está buenísimo. Justamente, sí, el compartir con el entorno me parece súper importante y es parte del hecho artístico también, ¿no? Porque si no hay con quién compartirlo, ¿qué hacemos con eso? ¿Entendés? Uno solo encerrado en su casa. Y sí. Bueno, lo vimos mucho en pandemia, lo que nombrabas recién, ¿qué hacemos? Pero ahí nos nació el compartir. Ajá. Porque ahí todos hacíamos videos. Claro, y ahí nos salvó el internet. Grabábamos música y lo subíamos. Totalmente. Y hacíamos lo que. O sea, le encontramos la vuelta para que brote por algún lado eso que sentíamos, ¿no? Sí, sí. Qué sé yo. A mí me emociona mucho. Aprovecho a pasar el chivo. Si buscan en YouTube Joaquín Armas, el tema del Coqui Ortiz que grabamos, que se llama. Esta herida abierta sobre el mundo. Esta herida abierta sobre el mundo. Que es una canción increíble. Hermosa canción de y eso Coqui, estuvo sí, buenísimo, loco. Bueno. Y lo grabamos cada uno desde nuestras casas. Sí, mandándonos mensajitos así. Mandándonos mensajitos. Me parece esto, lo otro, todo, y nos mandamos así. Armamos el arreglo, lo grabamos sí. Y quedó muy emocionante porque, quedó qué sé yo lo escucho eso y a mí me brotan las lágrimas porque me acuerdo de todo lo que fue eso, fue tremendo. Sí, fue una época terrible. Y esa canción, aparte que es hermosa, del Coqui, que es lo más... Sí. Y la necesidad, ¿no? Esto que vos decías de compartir, de estar en contacto más que nada. Está bien, porque sabíamos, obvio, que no podemos salir ni nada, pero estar en contacto, en comunicación. Claro. Y qué importante, ¿no? Que denota la importancia de la comunicación en el arte, ¿no? Que el arte a su vez es un medio de comunicación, ¿no? Y ya ahí conectando con otra cosa es, ¿qué decimos con eso? Es un medio de comunicación, pero bueno, ¿qué decimos con eso? Esa es otra pregunta. ¿Qué pregunta? Y ahí aparece una cuestión que viste que hay muchas personas que dicen arte y política, asuntos separados, ¿no? Y bueno, ¿y ahí vos crees que es posible eso? Y yo creo que vida y política no son asuntos separados. Claro. Así que ahí ya estamos, a todos los aspectos. Todos los aspectos, todas las personas tenemos una cuestión en común que es que tenemos una idea formada sobre una situación. Entonces ahí
Así esa idea sea que a mí no me interesa, es una idea en sí misma. Así que no se puede no ser político en la vida. Bien. Y tampoco se puede no ser político desde el arte, porque siempre hay una decisión atrás. Siempre hay algo que se quiere comunicar. Exacto. Con el arte. Siempre, siempre, bien. Siempre, para todo. Así sea una pieza instrumental, hay algo que hizo que eso germine, digamos, que eso aparezca. Hay una intención de compartir algo, hay un mensaje, siempre hay un mensaje. Siempre. Y ahí se me viene, ¿no? Como esto que estás diciendo, siempre hay un mensaje en el arte y demás. Pero hay veces que se ve al arte, o más que nada en el rubro musical o afines, que se lo ve como un entretenimiento, ¿no? ¿Se podría hacer una diferencia entre arte y entretenimiento? Pasa que, bueno, ahí en ese caso lo que prepondera, lo más importante, es el entretener. Pero claro. Detrás, en algún lugar, siempre hay una cuestión artística. Siempre. Bien. Así sea algo que a mí por lo menos no me guste, o que considere algo, viste, qué sé yo, que no me gusta, ¿no? Que no estoy de acuerdo, viste, con alguna forma de lo que sea. Tiene una cuestión artística de fondo. Siempre. Bien. Porque así sea algo hecho completamente con un software, ¿viste? Hay alguien que atrás que lo programó y claro. Que tiene una cuestión artística. Entonces, y que le tiró las ideas. Claro, ¿viste? Bueno, no estoy hablando de la cuestión de la inteligencia artificial, ¿viste? Ajá. Eso que ahora se compone una canción poniéndole 2 palabras, sí. Porque es posta. Sí, pero pasa, sí. Inclusive creo que si nos ponemos técnicos, atrás de eso hubo un chabón que se le ocurrió y ahí eso también es una forma de arte, ¿no? No digo que lo haga la computadora, sino haber hecho toda esa programación para que hoy un software claro. En una página web yo le pueda poner, haceme una canción sobre Joaquín Armas. Claro, te tira todo. Y me va a hacer una canción, ¿viste? Y en un minuto. En segundos. La verdad que te da miedo. No digo que bueno, son las cosas que nos va dando la tecnología, son las cosas que nos va dando esta vida moderna. Sí. Como muchas cosas que se nos fueron dando a lo largo de la historia, ¿no? Sí. La modernidad y la actualización de herramientas. A mí me parece que, no sé, yo no soy de absolutista en el sentido de rechazar por completo algo, una herramienta nueva, sino que, bueno, también aprender para qué sirve, qué es, y saber cómo usarla también las herramientas nuevas, porque si no sin ir más lejos, yendo a la parte técnica, esto de poder grabarnos en nuestras casas, ¿no? Algo que antes era impensado. Siento que es una herramienta que nos abrió puertas, ¿entendés? Claro. La facilidad del acceso a esas cosas. Sí. Hoy poder estar grabando acá, armar en tu casa un estudio. Entonces siempre creo que las herramientas hay que mirarlas como herramientas justamente y no como reemplazos. Totalmente. Bueno, volviendo al tema un poco del arte y la sociedad, siempre me pregunté también qué rol ocupa el artista dentro de la sociedad, ¿no? Tenemos muchos artistas que vinculados a esto, ¿no? De la política y el arte, hay artistas que se proclaman a favor o en contra de tal cosa y genera ruido eso en la sociedad. Sí. Totalmente. Eso quiere decir que de alguna manera tiene un peso lo que dice ese artista, ese grupo, lo que sea. Sí, me parece que eso ya también tiene, bueno, sí, pasa con los artistas, pero pasa también con un montón de otra gente y ahí ya hay una construcción que me parece que viene, si me tengo que poner a hilarlo fino, me parece que viene de un lugar de exposición que tiene el artista y de un lugar que le va dando la sociedad y que le va dando el mismo mercado de la comunicación. Okay. A mí me parece eso. Si lo tengo que analizar, ya me tengo que ir a un lugar que va más por ahí, ¿no? De lo mainstream, ¿viste? De las figuras que van llegando a una masividad, que van logrando o por un recorrido y una trayectoria, a veces muy coherente, a veces no, y otras que, bueno, se van apareciendo ahí por cuestiones puramente mercantilistas, ¿no? Ajá. También. Acá me voy a un lugar que nada que ver, pero pienso, por ejemplo, en el lugar que le damos en la sociedad a los jugadores de fútbol y a lo que puede decir o no un jugador de fútbol. Bien. ¿Viste? ¿Y el peso que puede tener eso? El peso que tiene un jugador de fútbol, que lo ves por la calle y, ¿viste? No lo podés creer. Mucha gente se agolpa, ¿viste? Y se le va encima. Claro. A mí me pasa. Yo, loco, a mí me encanta el fútbol.
es algo que no sirve para nada, pero que lo disfruto un montón. Y veo un jugador de fútbol y me pasa como cuando era chico, ¿viste? Uy, Claro. mirá, ahí está, no sé, ¿viste? Qué sé yo, el tal jugador inclusive de ahora de Colón, que es tremendo. Y, Claro. ¿viste? Vos decís, el jugador de Colón, ¿viste? Bueno, es como un lugar y una construcción que tenemos en esta psiqui, en esta ideologización que tenemos como sociedad, Bien. de los ídolos, ¿no? Sí, Y sí, de lo sí. que nos pasa, bueno, voy a un caso muy extremo que no tiene nada que ver con un artista que es Ujú. un jugador de fútbol, Sí, pero sí. también pasa con un jugador de fútbol, con un artista, digo, ¿no? Ujú. Entonces, bueno, ya vamos a una intronización que le da la sociedad, o que le da la sociedad, que le dan algunas minorías, que le dan algunos sectores, ¿no? En los que, bueno, ya tenemos los artistas que por una decisión política deciden participar o deciden expresarse de lo que sienten ideológicamente, y hay Ujú. otros artistas que por una decisión política deciden no expresar abiertamente lo que sienten, y eso ya también en sí mismo es una postura política, ¿no? Entonces, bueno, creo que en este lugar que le da la sociedad, en esta mediatización que tenemos, en este mercantilismo que tenemos de la comunicación, que influye un montón a los artistas, donde muchos artistas se ven posicionados en el mainstream por una cuestión meramente de vender discos, porque tienen un aparato y una infraestructura atrás que es increíble, y yo con esto no le estoy queriendo quitar mérito artístico, ¿no? Van por caminos separados. Hay gente que yo admiro muchísimo, que son enormes artistas y que vos lo escuchás y te quedás helado cuando los escuchás cantar, ¿viste? Y ves un artista íntegro, increíble, que tiene el apoyo del mainstream atrás, y que, bueno, que le ha ayudado muchísimo. Y después hay también un montón de artistas que vos lo escuchás y también se te caen las medias y no lo conoce nadie, ¿viste? Y bueno, son cuestiones, digamos, ¿viste? Bueno, muy, muy diferentes, ¿no? Entonces, hay un montón para analizar ahí. Capaz que me voy por las ramas y no sé si estoy siendo... No, está bien. Vos sabés que en algún momento hablamos esto de los artistas mainstream, como decís vos, y artistas que también uno ve y le convulsiona el corazón de escucharlos. Pasa mucho de acá, que tal vez vienen músicos tremendos y no van ni 15 personas, ¿entendés? Y son gente que uno admira, ¿no? Que tienen su trayectoria, su carrera, son tremendos artistas. Pero ¿qué pasa con eso también, no? Hay un desequilibrio, hoy se ve, o yo por lo menos veo, un desequilibrio muy grande entre el mainstream y el artista de la calle. Porque hoy la sociedad está volcada a eso, está volcada al contenido de las redes sociales, al recorte, a que todo dura 2 minutos, y bueno, el que te capta la atención en eso, ¿viste? Es el que se va a llevar un poco más la exposición o la preferencia, ¿no? De ese público, las visualizaciones, los likes, ¿no? Hoy me parece que esta es una sociedad en la que vemos avatars y seguimos avatars, ¿viste? Porque es la sociedad de la red social. Está todo digitalizado todo a un punto en el que, bueno, no estamos viendo la persona, estamos viendo avatares, ¿viste? Entonces eso a mí me parece, una cosa que es totalmente delirante, pero es así. En ese sentido, hoy cuando me preguntaste esto de, para vos, ¿qué es un artista? Así, bueno, a mí, sabes que yo pienso un montón, y respecto de esto que me estás preguntando, ¿no? De la posición de algunos artistas respecto a cuestiones políticas, yo pienso, sin lugar a duda, por ejemplo en Lali Espósito. Lali Espósito es una cosa increíble. Yo te voy a decir la verdad, escucho un poco de la música de Lali porque la escuchan mis hijas. Yo no me pongo a escuchar un disco de Lali, ¿viste? Me parece que está bueno, que está correcto, que es una piba que viene trabajando hace un montón de años y ya se ha logrado posicionar en un lugar haciendo lo que ella siente, lo que quiere hacer. Y si bien es mainstream, ella, bueno, como viene a tirar otra mirada, digamos, otra postura. Y tiene unas convicciones muy fuertes, loco. Tiene unas convicciones re fuertes, con un montón de situaciones, con un montón de estereotipación. Bien. Esta actitud que decías vos hoy también. Totalmente, ¿viste? Y para mí eso está buenísimo. Entonces, si bien artísticamente, para mí, qué sé yo, no es lo que yo voy a elegir como un contenido artístico, me parece... ahí ya tiene una cuestión de gustos personales. Digamos, hay una cuestión de gusto que, bueno, no le importa a nadie lo que me gusta a mí, lo que no me gusta a mí. Evidentemente, hay algo que ella está haciendo súper bien porque tiene un montón de gente que le gusta lo que ella hace genuinamente,
y tiene una postura política tan coherente con lo que siente y viene trabajando hace tantos años, que a mí, la he tenido, que me pasó por al lado, así en entrega de premios, cosas así, cantando, y vos la ves y tiene una potencia. Claro. Que se te cae las medias, claro. Loco. Tiene una presencia, tiene un aura, viste, muy fuerte. Entonces, bueno, definime qué es un artista. A ver, ¿me entendés? Bien. Sí. Es un montón, es un tremendo, montón. Sí. Algo que yo estaba pensando, yo decía, bueno, viene el Gonza, ¿de qué podemos hablar? Además del arte. Y me di cuenta que ustedes con Canticuénticos sentía que eran un poco los artistas de las infancias, porque acá generalmente hablamos de públicos tal vez adultos, se diga, o como que no, generalmente con quienes charlamos hacen música, si bien la música es para todos, ¿no? Pero lo de Canti es específicamente para las infancias, ¿no? Y también lo relaciono con que se habla mucho de que, acá hablamos mucho de que el arte es un generador de conciencia, hace apertura de conciencia, el arte está para pensar, para generar preguntas y demás. Y me pareció re lindo esto, ¿no? De ver que la propuesta de ustedes también es un generador de conciencia, ¿no? Pero destinado a las infancias, no tan infancias también, ¿no? Como decíamos, es para todo, pero el público principal es por ahí. Y nada, eso que fue un proceso, fue una elección, una decisión también. Bueno, mirá, ahí voy a ponerme el cassette del proyecto Canticuéntico. Bien. El proyecto Canticuéntico nació en el año 2007. Ok. Y bueno, desde el principio de las primeras canciones que compusieron, tanto Ruth como Daniela, que fueron las dos que fundaron el proyecto, sobre todo Ruth estaba con esta idea de poder hacer un aporte al cancionero popular infantil, que bueno, que tenga un contenido, ¿no? En el que se pueda decir presente en el juego, en contar historias que tienen que ver con el lugar que habitamos, y también poder decir presente en las situaciones que son más difíciles de abordar, ¿no? Sí. Que son por ahí un poquito más incómodas. Exactamente. En un montón de cosas que pasan en la sociedad que son transversales a todas las personas de todas las edades, ¿no? Pero bueno, nosotros hacemos foco en el público infantil. Entonces, bueno, poder darle voz, poder sembrar disparadores justamente en este moldeo de subjetividades que de alguna manera tenemos a la hora de hacer arte también, porque eso pasa, se moldea un poco la subjetividad. Hay una superestructura de cosas que nos moldea la subjetividad, que es esto de esta sociedad en la que vivimos, que hay un montón de cuestiones que nos están operando en la cabeza todo el tiempo y que eso es algo que viene muchas veces, sí, obvio que no nos damos cuenta, pero hay algo que opera permanentemente, ¿no? en el inconsciente de toda la población. Y bueno, podemos ir de a poco desprendiéndonos de esas cosas, replanteándonos situaciones, ¿no? Que vemos. Y bueno, entonces ahí tenés los nenes y las nenas que muchas veces están libres de todas esas situaciones, ¿no? Ok. Claro, porque son cabecitas que son frescas. Exactamente. Que están en construcción también de totalmente, su subjetividad. Por supuesto. Entonces, bueno, tienen muchas veces miradas que nos interpelan a las personas adultas. Entonces, bueno, ¿cómo escucharlos? Hay que darle voz para ver a ver qué tienen para decir, cómo nosotros tenemos naturalizado un montón de situaciones que ellos no. Entonces ahí, bueno, en el poder habilitar la palabra, habilitar la pregunta, escuchar las inquietudes que tienen, bueno, creo que eso es un poquito a lo que apuntamos, ¿no? Con el grupo. Y me parece que es lo más interesante, lo más valioso de lo que hacemos a partir de las canciones, ¿no? Bueno, son un montón de cosas, ¿no? que se me vienen pensando en esto, ¿no? Sí. Que son complejas de elaborar, pero que bueno, que me parece que queda claro, ¿no? Por dónde voy. No dar nada por sentado, sino, bueno, esto que hablábamos recién, ¿no? De las preguntas. Cada uno va a tener su respuesta. Entonces, bueno, nosotros tenemos que poder escucharlo y tenemos que tratar de no condicionar a quien nos escucha. Entonces, bueno, las canciones de Canti buscan un poquito eso. Tienen un gran número de público infantil,
niños, niñas que eligen la música y que la disfrutan un montón. Sí. También hay un montón de público adulto que lo escucha. A veces Sí. nos pasa que van algunos adultos solo a escuchar, ¿no? Mirá. Nos ha pasado varias veces. Sí, sí. Bueno, nos hacen llegar un montón de cariño, ¿no? A través de todos los medios de comunicación que tenemos hoy o en los conciertos. Y bueno, y disfrutan un montón la música y hay gente que hasta nos dice, che, esta canción es para chicos, pero también es para grandes, ¿viste? Como Claro. que tiene un idioma, ahí un lenguaje, la música, que bueno, que permite múltiples lecturas. Y eso es una gran definición del arte, del hecho artístico, ¿no? Sí. El hecho artístico se puede interpretar de infinidad de maneras. Totalmente. Y cada cual lo va a interpretar desde su recorrido, desde su competencia, Desde ¿no? su Como se historia dice. también, claro, Totalmente, ¿no? Y nada, y pienso en esto también, que el mensaje, lo que hablábamos hoy, que siempre está el mensaje más allá del entretenimiento, y en este caso por ahí del entretenimiento y del juego, siempre hay un mensaje atrás que interpela, me parece que a todas las edades, ¿no? Esto de poner, justamente de charlar situaciones incómodas, ¿no? Hay cosas de poner a la vista todas esas situaciones incómodas. Eso me parece un hecho totalmente artístico, ¿no? Sí, sí. Que lo han hecho muchísimos artistas, tal vez en otras escalas, pero a mí lo que más me llama la atención de esto es que es destinado a la infancia, pero a su vez interpela al resto de la población. Claro, bueno, totalmente. Poner en clave artística o a través de la poesía Claro. diversas temáticas que, bueno, que como esto que vos decís, ¿no? Por ahí son difíciles, complejas de tratar, que son incómodas. Bueno, tratar de buscar la forma no de incomodar, sino por el contrario, tratar de ser suave a través del hecho artístico. Sí, sí, para poder ponerlo arriba de la mesa. Exacto. Y bueno, poder trabajarlo, ¿no? En definitiva, y poder habilitar la palabra, que es lo más Exactamente. importante, la comunicación, esto que tenemos, el vínculo que tenemos último, que parece que se pierde hoy entre las personas. Bueno, Totalmente. me parece que eso es lo más importante. Y justamente esto, ¿cómo estás viendo hoy, ya con la mirada artística, o tal vez que por ahí tenés más experiencia con la infancia? Todos estamos cayendo como en la conclusión de que hay un gran avance del individualismo. Bueno, sumado a las políticas culturales que estamos viviendo hoy. Nada, ¿crees que eso repercute un poco en el público, en las infancias? ¿O qué reciben ustedes por ahí como grupo? Qué interesante la pregunta. Mirá, en ese individualismo, por ejemplo, en una función, creo que es en una función, no, en una actuación, en un show de canticuénticos, Sí. el público, lo que vos ves, es todo lo contrario, ¿viste? Y creo que Claro, eso es porque uno de los... A eso iba, porque es otro público totalmente distinto. Pero me parece que en el público en general, en los conciertos, es como que se encuentra, ¿no? Ok. Me parece que Ajá. ahí la música y los hechos artísticos de diversos calibres, hoy por hoy, en esto de lo individual es re paradójico que está de moda los megaconciertos. ¿Te diste cuenta? Sí. ¿Viste que es impresionante? Totalmente. Nunca hubo tantos conciertos a tan gran escala como hay en este momento. Yo no sé si es que responde a una visión puramente mercantilista de poder maximizar al palo hoy que la técnica lo permite, si viene por ese lado, Sí, es verdad. si viene porque a la gente le encantan los eventos grandilocuentes, ¿viste? Porque bueno, a ver, yo lo fui a ver a Paul McCartney y Sí. te entiendo que va a ser un mega porque Porque tipo viene una vez cada 1000 años. viene una vez cada 1000 años y el tipo es de la banda Sí, más icónica de la historia. icónica de la historia, que a mí personalmente me atravesó toda mi vida, que es la que más millones de discos vendió, Claro. muy Sí, no es original. cualquier banda, digamos. Está atravesado por un montón de lógicas puramente mercantilistas hasta el día de hoy, que siguen sacando. Ahora salió una antología en Disney Ahí nuevo y a cada rato sale algo nuevo de los Beatles, Sí. que bueno, que lo vuelve a poner en valor bueno, de contenido cultural, de clave cultural, pero también de económico, puramente, Totalmente, ¿no? sí, valor comercial. Obviamente, hay un valor comercial y hay una algo que se pretende que es esto, mercantilista, digamos, que no está ajeno, ¿viste? Y bueno, mucho está atravesado por eso. Pero vos lo entendés, ¿no? A la hora de ir a ver a Paul McCartney. Pero de repente ves que, qué sé yo, Miranda hizo
2 estadios de Ferro entero y ahora vende otro más para diciembre. Exacto. Y es increíble. Y no estoy hablando mal de Miranda, ¿eh? A mí me parece que está buenísimo Miranda. Me parece que tienen un laburo increíble en su género. Bueno, han marcado han dejado una huella, ¿viste? Impresionante, pero es algo que hace 10 años no se veía. ¿Viste? O hace 5 capaz. Bueno, hace 5 no porque estábamos en pandemia. Pero claro. Hace unos años no se veía y ahora, bueno, volvió y todo fue encarando para eso, ¿viste? Sí. Para ver al artista desde muy lejos, porque lo terminás viendo, ¿viste? Desde muy lejos. Claro. Ahí, ¿viste? Entre 1 millón de... Y es ser parte de un hecho grandilocuente, ¿viste? Tiene mucho ese componente. O viene Dua Lipa también, que yo la verdad que no he escuchado mucho Dua Lipa, pero bueno, hizo no sé cuántos estadios de River, la misma Lali, que cuántos estadios de Vélez hizo, y todos son cosas así a mega gran escala. Claro. Todo es como muy mucho. Es tremendo, ¿viste? Que estamos en Egipto de nuevo con las pirámides, ¿viste? Son tremendo, por ahí, ¿viste? Entonces, bueno, la cultura tiene en este momento eso, y vos me vas a decir, ¿qué tiene que ver eso con el individualismo? Yo creo que el individualismo ahí se manifiesta en querer ser parte de eso, ¿viste? Okay, yo no sé si hay ahí una comunión pura que por ahí tuvimos cuando lo fuimos a ver al Coqui Ortiz, que vino hace poquito ahora el Puente, que fue una cosa maravillosa, y que bueno, ahí nos encontramos un montón de gente que fue para verlo al Coqui porque es hermoso y también por el encuentro, ¿viste? Entonces ahí hay una cosa muy linda, muy auténtica que pasa, pero de repente, ¿viste? Ves, qué sé yo, que se despersonifica un montón en estos mega gran eventos que hay ahora. Hay una despersonificación total, vamos con o va uno solo o de a dos, o los que pueden pagar la entrada, ¿viste? Grupitos chiquitos. Y pasa por otro lado, ¿viste? Ya empieza a pasar por otro lado el hecho artístico. Sí, siempre hay un hecho artístico. Sí. Vamos por ahí, en mayor o menor medida. No quiero ser contradictorio, pero empieza a pasar por otro lado, ¿no? Y creo que tiene que ver con esto que vos decís del individualismo, ¿no? Me parece que sí, que eso es una expresión contradictoria, pero bastante simbólica de eso. Bien. Me da esa sensación. Sí, ahora me estás haciendo pensar con esto que decís de los eventos masivos, que es verdad, cada vez hay más. Y traigo de vuelta, y los eventos más chicos cada vez hay menos. Claro, totalmente. Es como que justamente la gente quiere participar solamente de lo mainstream, de lo mega, etcétera. De lo mega gigante. Me estás haciendo pensar y lo relaciono más con las redes, ¿no? Del estar y decir, bueno, toca tal en un estadio llenísimo. Bueno, yo estuve ahí, yo era una de esas hormiguitas, ¿entendés? Pero aparte también las redes, sentir que estamos conectados. Sí. Sentir que estamos conectados, porque vemos que uno puso una foto en una pantalla y yo sé entonces que mi amigo hizo tal cosa. Claro. Es rarísimo, ¿viste? Es muy raro eso. Es muy raro. Y muchas veces, bueno, nada, postergamos el encuentro, me pasa, ¿eh? Postergamos el encuentro porque creemos que estamos conectados por ese lado, y eso también nos lleva más a ponernos los cosos estos que usan los caballos, ¿viste? Sí. Y bueno, enfocarnos solamente en lo que nos pasa a nosotros muchas veces sin mirar alrededor. Y bueno, en este momento pasa todo por ahí, pasa todo por lo grandilocuente. ¿Y qué tenemos que hacer o qué podemos hacer nosotros como para poder contrarrestar, para plantear una alternativa genuina que nos vuelva a vincular con el hecho artístico en sí y no con esta necesidad de pertenecer a una situación a la que hay que ir? Claro, a la que se quiere estar porque, bueno, por todas estas cosas que hablamos recién, ¿no? Y eso llevado al ámbito artístico, el pertenecer al donde hay que estar, al que hay que ir. Siento también que está pasando mucho en el ámbito artístico aquel que quiere hacer arte, ya sea desde lo musical o por lo menos en nuestro caso, que por ahí conocemos más del lado musical. Está esta ansiedad o esta... desesperación me sale a decir, pero de eso, de estar en tal lado, como que tengo que estar ahí porque tengo que pegarla, porque no sé qué, porque qué difícil eso, ¿no? Por ahí capaz que uno en sus comienzos con una ilusión tal vez lo imagino así, ¿no? Pero después te das cuenta que justamente haciéndote estas preguntas, ¿dónde está el verdadero hecho artístico? Y se me viene algo que decía Carnota, que a él le gustaba tocar en lugares chicos
porque ahí realmente lo escuchaban. Claro. Dice que en los festivales grandes no le gustaba porque dice que te escuchan algunos nomás y es como hacer ruido al cohete. Claro. ¿Vos sentís que lo ves así por ahí en colegas, en distintos lugares? No, que no, qué sé yo, no quiero hablar de... No quiero hablar de ahí, pero me voy otra vez a la cosa de las analogías que me gustan mucho. Bien. Pienso en, a ver, quien va al Machu Picchu, ponele, Uh-huh. y viste que fotos del Machu Picchu hay un montón. Sí. Y la gente va al Machu Picchu y se saca la foto, la selfie, ¿viste? La misma, Estar sí, en el sí. lugar, pero con la persona más importante que el lugar, digamos, ¿viste? Yo estuve ahí, eso, ¿viste? Eso. Me ahí parece va. que hay mucho que pasa, o que nos pasa ahora por ahí, ¿viste? De que, bueno, Conectándolo con el individualismo que te decía obvio, hoy, ¿no? tiene que ver con uno como centro de todo, ¿viste? Para postearse, ponerle en una foto, Sí, ¿no? sí, sí. Y bueno, fui al recital de Paul McCartney, Claro. fui al Machu Picchu, fui Todo. a lo que sea, ¿viste? Claro. Y foto. Y es como que es hay algo que pasa a ser más importante que el hecho en sí, que es el haber estado ahí, ¿viste? Bien. Y el poder documentarlo, el poder tenerlo en una foto, en el Y teléfono, publicarlo, sobre todo. publicarlo, compartirlo, pero compartirlo capaz que, bueno, qué sé yo, no digo que hay una cuestión final atrás oculta, que por ahí capaz que mucha gente no es el fin que persigue, pero quizá en algún lugar sí, que es eso, ¿no? De mostrar que se estuvo ahí, ¿viste? Bien. Entonces pasa a ser más importante eso que, espero no estar ganándome el odio de nadie diciendo esto, no quiero acusar a No, totalmente. No quiero acusar, pero... No, pero, a ver, yo lo planteo igual desde un lugar, desde una experiencia personal, te lo mando por ahí, que es, nada, de estar en el lugar, ¿no? A veces de querer estar, ¿qué me llevó a, bueno, obviamente a todas estas preguntas, pero que me llevó a estar en un lugar de sentirme expuesto, Ujú. ¿no? O sea, contando mi propia experiencia. Y entonces ahí me pregunté, ¿realmente quiero estar acá o por qué quiero estar acá? Porque todos dicen que tengo que estar ahí. Claro. Y eso es como la ansiedad de estar ahí. Y bueno, estoy. ¿Y ahora? Bueno, ahí, si vamos a ese lugar, que me parece re interesante, creo que tiene que ver con lo que vos me decías de esto de los problemas o de las crisis que nos van apareciendo. Claro. ¿Viste? Y ahí se nos abre otro lugar. Yo me había quedado hablando, ya me quedé enroscado con lo que estábamos hablando antes, ¿no? Del Omega Estadio. Claro, pero sí. ya mirándolo desde el lado del artista que se sube al escenario, me parece que vos me decís, o que se puede subir a múltiples escenarios, ¿no? No necesariamente tiene que ser un escenario de tocar. Bueno, cuando uno va aumentando la exposición, esto de sentir, como vos decías de Carnota, que no me escuchan. Claro. A mí personalmente no me pasa tanto. Bien. ¿Vos sabés? Ajá. Es muy loco lo que se nos da, en mi experiencia, hablando ya de Canti, por ejemplo. Me pasa que, bueno, hace poco, qué sé yo, tuvimos un evento muy lindo en La Plata. ¿Viste? La Plata siempre es una ciudad que nos recibió súper bien, increíblemente bien. La gente se sabe las canciones, las redisfruta, nos comparte un montón de energía. Y vos de repente vas a tocar en una plaza, a un festival donde hay, no sé, 10.000, o acá mismo nos pasó tocando en La Redonda hace un poquito más de un año o un año por ahí, que tocamos acá con la banda sinfónica, que fue un lugar tremendo. Una cosa increíble, había como 20.000 personas y la gente lo recontra disfrutaba, lo vio un montón de gente que si no hubiésemos tocado ahí capaz que no lo podría haber visto al espectáculo, ¿viste? Importante eso, sí. O porque se acercó y no lo conocía, o porque no se le da ir al teatro, o porque capaz que no puede pagar la entrada y ahí sí puede ir porque son espectáculos más grandes, gratuitos, a veces en espectáculos no gratuitos, pero también muy grandes, tenés público muy diverso que por ahí te puede conocer. Me ha tocado tocar, por ejemplo, en el Festival de Villa María. Ajá. Que bueno, está la gente ahí, está la Doma, que todo mal con la Doma, pero bueno. Claro, sí. Pero sale para todo el país, ¿viste? Y de repente, bueno, tenés un nivel de exposición más grande. Y la verdad que en general es una responsabilidad muy grande, es un compromiso muy grande, es una exposición que tenés que saber manejarla. Ok, sí. Tenés que saber manejarla. Sí, un compromiso sobre todo, lo que estás diciendo, me parece. En una época, a mí por lo menos me costaba un montón ponerle
poner el cuerpo ahí, en esa Ok, situación ajá. grande, ¿viste? En la situación grande, poner el cuerpo, bueno, estar en un Mirá. escenario donde hay un montón de gente que te está mirando. Que te están esperando. Hay una construcción ahí, Ok. hay un camino que tenés que recorrer, o bueno, capaz que hay gente que se le da natural a temprana edad. Para mí fue todo un camino y lo sigue siendo. Pero bueno, para poder expresar la voz, para poder expresar lo que quiero que se escuche, y bueno, poder llevar adelante la propuesta artística, ¿no? Entonces, Ok. en mi caso personal, Sí. yendo no a un estadio, porque eso sí que nunca me pasó, pero bueno, sí a eventos grandes, masivos, con mucha Ok. gente, me parece que a mí yo lo disfruto, ¿viste? Lo disfruto hoy mucho más que hace 10 años, probablemente. Ok. Sí, lo disfruto mucho más porque, bueno, porque veo la conexión de la gente. Porque lo que busco, estando arriba de un escenario ahí, Ujú. es conectarme con la gente. Y si bien hay un montón de gente que no te está prestando atención, que está hablando con el de al lado, que está mirando el celular Sí. o que está con cualquier cosa, así haya 1, 2, 5, 10 o capaz que entre los 20.000 hay 500 que te están prestando atención, para mí eso lo vale un montón. Bien. Entonces eso, poder brindarse para la gente que por ahí te va a ver, es la única vez en la vida que capaz que te va a ver porque Sí, o va fuiste con a... esa ilusión también. Sí, Sí, porque sí. nos ha pasado, porque hemos estado en lugares a donde probablemente quizás no volvamos. Bien. Y de repente estás y pensás eso, decís, bueno, capaz que acá hay alguien que va a ser la única vez que lo va a poder ver al espectáculo, porque hoy llegamos hasta acá, Sí, porque sí. esta gente pudo venir hoy y capaz que después no nos puede volver a ver porque no volvemos nosotros. Qué loco eso. Es re loco. Y hay que brindarse al máximo y hay que tratar de dejarlo todo, ¿viste? Bien. Y a veces nos olvidamos de eso porque no te gusta viajar, por ejemplo. Por ejemplo, Que me vea claro. que, viste, estoy hecho percha porque... En una época yo me quejaba un montón, ¿viste? Porque sí, porque me cansaba, porque esto, porque lo otro, qué sé yo. Claro. Ahora estoy tratando de pensar que, bueno, así esté cansado y sin dormir, si me subo al escenario voy a tratar de dejar lo máximo y lo Todo mejor. lo que tenga, claro. Y aunque me equivoque en una cosa porque estoy recansado que me pasa, o le erro una nota o lo que Sí. sea, yo voy a tratar de dejar lo mejor y voy a tratar de dar el máximo que pueda dar y un poquito más también ahí en pos de la función, digamos, por todas estas situaciones que te decía, ¿no? Porque para mí vale un montón la gente que se acerca a escucharte, que te presta la oreja, que te presta la atención y que está ahí para escuchar lo que vos tenés para decir, ¿viste? Entonces, bueno, ahí también hay un ida y vuelta entre la gente, ¿no? Que está esperando escuchar algo y uno se tiene que meter en el personaje y creer en esa posibilidad de poder comunicar algo, ¿viste? Ahí va. Entonces cuando uno está ahí, es lo que me estoy Creer hablando en el siendo mensaje también, ¿no? súper referencial, No, autorreferencial. sí, se trata Si de yo eso, creo en sí. lo que estoy haciendo, creo que lo voy a poder comunicar lo mejor posible. Con esto no estoy diciendo que Carnota no haya creído en lo que hacía, porque Carnota para mí es uno de los músicos más increíbles que hay, Sí, pero te bueno. rompe, o sea, si vos vas a tocar ese tipo de música que hacía Carnota, Claro. capaz que te rompería un poquito las guindas que bueno, que no te estén... o que a mí me pasaría que yo le quiero prestar toda la atención posible, ¿viste? A Claro. Carnota. Pero bueno, en el caso de la propuesta que yo quiero hacer, que es como mucho más sonora, Bien. porque lo es, porque Canticuéntico, en este caso, que es de lo que yo te estoy hablando, tiene una propuesta que no aturde, pero que es sonora, ¿viste? Bien. Claro, Está bueno que ese tiene concepto, sí. tiene una base de sonoridad que bueno, que busca que se escuche, ¿no? Sin aturdir. Es difícil ese Ok. matiz, ¿no? Es un matiz ahí en el Interesante, medio sí. que a mí me parece súper interesante y que bueno, también, como te digo, fue toda una construcción de poder lograr que llegue el mensaje y de poder conectar con el público. Me encanta esto que decís del cambio de mirada que hiciste, ¿no? Desde el cansancio, decir, desde quejarte a decir, bueno, no, lo doy todo. Y en cada toque, que es re lindo esto que estás diciendo de no saber si te van a volver a ver esa gente. Y rompiendo justamente con el individualismo, tal vez con el egoísmo, decir, no, estoy cansado. Claro. No, me vinieron a ver, entonces pensar en el otro, en compartirse. Hay gente que por ahí, qué sé yo, te hablo de hace poco fuimos, o hace un año, ponele que estuvimos en México y fuimos a ¿viste cuando llegás a lugares así que no podés creer decir,
¿cómo estoy acá en esta ciudad que no sabía que existía por ahí? Claro. ¿Viste? Que está re lejos de tu realidad en todo sentido. Está lejos geográficamente y está lejos de que nada, ¿viste? Es culturalmente también. Un mundo totalmente distinto, Claro. ¿viste? Y llegás ahí de repente, hay gente que, qué sé yo, que capaz que no son todos los que te van a ver como con muchas ansias de que te conoce tanto, pero capaz que vos tenés gente que te reconoce y que gracias también a las redes, en un costado positivo que tienen, Claro, el mensaje llegó hasta allá y bueno, y va con un montón de ilusión y capaz que hasta viajan muchos kilómetros, porque eso nos pasa. Venimos de tal lado que queda 800 kilómetros y te lo juro. A veces viene gente para escucharnos qué sé yo, hacemos temporada de vacaciones de invierno y salimos a saludar al público que va y viene uno y te empieza a hablar en inglés. We come from California. Posta. Y se vienen desde Estados Unidos, ¿viste? Mirá. Desde México. No, hemos venido porque, qué sé, o de Chile. Como cuando estuvieron no pudimos ir, nos vinimos para acá. En España nos pasó, vinieron unos que vivían en Alemania. Mirá. ¿Viste? Y vos decís, wow. Y aprovecharon ahí. Impresionante. Claro. Y, tremendo. Y son cosas, ¿viste? Que qué sé yo, te las enterás cuando salís a saludar y te podés vincular con el entorno. Exactamente. Cuando estás arriba del escenario, no lo podés saber a eso. Exactamente. Obvio. Entonces, ¿qué voy a hacer? Yo me empezó a pasar que me enteraba de esas situaciones y yo digo, uy, qué nabo, capaz que me guardé algo o no estuve al 100 por alguna cosa que me molestó. Y después cuando sabes eso decís, qué nabo, ¿viste? Claro. ¿Cómo no aproveché para tratar de dar todo de dar más eso, todavía? Claro. A esta gente que se vino y se pegó un viaje para escucharme, para escuchar mi grupo, ¿viste? Claro. Es un montón. Qué flash eso, es tremendo, ¿no? Son cosas que te pueden pasar, son cosas con las que me fui encontrando que nunca me imaginé que me iban a poder pasar. Y que no lo digo desde un lugar de egoísmo en ningún lado. Capaz que un poco sí, pero lo digo desde un lugar genuino, que de verdad lo siento, también, que de verdad me sorprende, que nunca me deja de sorprender, porque, viste, no es que, vengo de tal lado. Sí. ¿Qué me importa? No, me importa un montón, ¿viste? Pero es importante esto que estás diciendo de poder involucrarse con el público, de compartirse más allá del escenario, de lo musical, de lo artístico. Es otra cuestión que tiene que ver con lo artístico, que es esto de tratar de, yo por lo menos, tratar de mejorar todas las cosas que yo siento y que me voy dando cuenta. Importante darse cuenta. Sí, súper importante, sí. Qué sé yo, ¿viste? Pero bueno, de las que me voy dando cuenta, tratar de mejorarlas, me parece importante y me parece una cuestión artística, artesanal, como de tratar de ser mejor en todas las situaciones que tienen que ver con la vida de uno en distintas facetas, ¿no? En lo artístico, en lo humano, bueno, qué sé yo. Y tiene que ver con esto, en definitiva, con conectar. ¿Viste? Tremendo. Todo lleva a lo mismo, a tratar de conectar lo mejor posible con todas las personas que lo quieran hacer, ¿no? Qué sé yo, con todo lo que se vaya dando. ¿Algo más que quieras compartir? Bueno, creo que estoy disfrutando mucho la charla. La verdad que es una de las charlas más profundas que he tenido en mucho tiempo. Muy interesante, así que está buenísimo el espacio. Yo te agradezco a vos por esta invitación. La verdad que, bueno, la posibilidad de encontrarnos, hermoso, ¿no? Sí. De poder vernos, de charlar, de no hacerlo por streaming, como es digo, en streaming no, esto va a salir por streaming, pero digo, de hacerlo desde una computadora, ¿viste? Así como remoto. Sí, charla virtual, digamos. Charla virtual. No, acá estamos. Es una charla presencial. Queda inmortalizada, pero. Claro, queda registrada, pero es una charla presencial. Está buenísimo eso, ¿viste? Hermoso. Así que eso yo lo revaloro, así que gracias. Y bueno, qué sé yo. Cosas para decir, hay un montón. Cosas para investigar, hay otro montón. Inquietudes hay que escucharlas. Así que me parece que lo más importante, o si puedo decir algo que me quede resonando a mí y que espero que también le resuene a quienes escuchen, que puedan escuchar eso que sienten. No voy a caer en lugares inocentes o que pretenden ser inocentes de decir, bueno, si lo deseas, se va a pasar. Claro. O si no, hay que laburar un montón. Muchas veces nos condiciona un montón el entorno, esto que vos decías hoy, de que vivimos en una sociedad puramente exitista, en la que, bueno, muchas veces si no se te da una cuestión de éxito y tenés que ponerte a hacer otra cosa, te va cortando un poco la libertad expresiva. Es algo que es una realidad con la que tenemos que convivir.
la diferencia de oportunidades que hay es tremenda, es tremenda. Yo en ese sentido he sido muy afortunado de poder tener, bueno, oportunidades, el acompañamiento de la familia, a veces muy a su pesar, porque es la realidad, pero bueno, pero siempre... saber aprovechar esas oportunidades también, ¿no? Como... Sí, el acompañamiento de mis padres, de mi madre, el acompañamiento de mi compañera, ¿viste? Bien, a quien aprovecho mandarle un saludo, a la Piqui. Por favor, de mis hijas, que mis hijas me bancan un montón de cosas y me ayudan un montón a ser mejor, se bancan, bueno, un montón de cosas, yo también me banco un montón de ellas. Esto no es gratis. Es un ida y vuelta, claro. Es un ida y vuelta, no es fácil, no es nada fácil, eso es otra cuestión artesanal, la de ser padre, madre. Uf, me imagino. Porque los chicos y las chicas vienen sin manual. Yo soy padre de 2 hijas que son maravillosas, que me enseñan un montón de cosas, con las que compartimos un montón de inquietudes, con las que tenemos también cosas que pensamos muy diferentes. Por ejemplo, con el fútbol, que mi hija mayor es de Unión y yo soy de Colón. Pero bueno, en esas diferencias nos respetamos. Obvio, siempre el respeto. Siempre el respeto, por supuesto. Pero bueno, no, ahora... Eso lo digo también en serio, pero hablando también en serio, nada, esto de, como vos decís, poder valorar las oportunidades, poder tratar de generar también las condiciones para que las cosas que vayamos queriendo hacer vayan pasando. A veces toman más tiempo y se dan, a veces toman menos tiempo y se dan, a veces capaz que no se dan nunca, pero bueno, creo que en esta pulsión de hacer arte o de vivir de una forma artística y artesanal, valoremos lo artesanal, valoremos lo hecho con las manos, reparemos cosas, arreglemos cosas, arreglemos nuestros instrumentos, acomodémonos con muchas veces, viste, lo que tenemos, capaz que no son las mejores condiciones, pero es más que suficiente. Y si lo sabemos aprovechar, bueno, le podemos sacar el jugo, ¿viste? Y bueno, en el espacio que cada uno tiene, en el vínculo cercano, cuidar los vínculos, cuidar a la gente que tenemos cerca, ¿viste? Cuidarnos nosotros. Creo que es lo más importante en este momento. Yo siento que estamos bajo una amenaza permanente. Esta forma de vivir artística, en un sentido general, porque lo digo para todos los sentidos de la vida, no solamente para que el toque un instrumento, pinta un cuadro o escribe algo, o todas las otras disciplinas artísticas, sino para todo. Creo que estamos ante una amenaza del hacer, ante esta brote de lo individual, de dejar al costado a gente que por ahí, bueno, se va cayendo del sistema y van quedando afuera totalmente. Es una gran amenaza. Nada, a mí me preocupa muchísimo que gane los discursos violentos, ¿viste? La violencia me da muchísima tristeza. Esto, ¿no? De siempre tender a pensar lo peor de la persona que piensa distinto de mí, de que las discusiones se tienen que saldar y no podemos tener diferencia. Hay uno que gana, siempre hay uno que doma, uno tiene que tener razón. Es la cultura de tener razón, loco. Claro. Es terrible. No es así. No es así. Yo siento todas estas cosas que te las digo y las siento porque son mis verdades. Totalmente. Y es lo que yo pienso a muchos niveles ideológicos, pero me permito cuestionarme otro montón. Bien. Me permito cuestionarme otro montón. Entonces sé que va a haber cosas que yo voy a sentir que tengo razón, pero el fin último no es tener razón, sino poder, bueno, encontrarnos en las diferencias, ¿no? Sí. Y poder convivir con eso. Poder convivir con eso sin tampoco irme al extremo, al otro extremo de la intolerancia y de darle lugar a la intolerancia, ¿no? Bien. Tampoco eso. Entonces, bueno, en esta cosa tan difícil que es definir lo que hacemos, vivir en sociedad, nada, tengamos presente más que nada esto, ¿no? Cómo podemos cuidar nosotros de una manera genuina, de una manera sensata, ser sensatos con lo que sentimos, ¿viste? Y bueno, que no nos vendan espejitos de colores a la hora de toda la gente que tiene esta cuestión dirigente, ¿no? En la vida. Sí. Bueno, nada, seamos políticos nosotros para poder participar de todo eso. Totalmente. ¿Viste? Participemos, no nos quedemos guardados, no nos guardemos todas esas opiniones, ¿no? Toda esa forma de ser. A veces parezca que no valga nuestra participación. Todo lo contrario. Me parece que un poquito que nosotros lo podamos hacer en esto de cuidar al que tenemos cerca ya es un montonazo, ¿no? Como decía Spinetta trayéndolo, cuidar al que tenés al lado. Totalmente.